No hay nada más frío que la cama de un matrimonio cuando el amor empieza a irse. Y tú eres el último en darte cuenta. Eso fue lo que pensé aquella noche, aunque entonces aún no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Y creedme, nadie está preparado para algo así. Siempre he creído que la valía de un hombre no se mide por su sueldo ni por lo alto que habla, sino por la forma en que trata a los demás, y el respeto que inspira sin tener que imponerlo. Yo nunca necesité gritar para que me escucharan, y mucho menos para que me quisieran. Mi vida se había construido sobre disciplina, lealtad, y la certeza de que las cosas más importantes no se mendigan, se dan. Pero el matrimonio tiene su propia forma de poner a prueba incluso al más paciente. Llevaba 8 años casado con Laura, una mujer ingeniosa, segura de sí misma, capaz de desmontar mis bromas con una mirada y, al segundo, reírse conmigo hasta que nos dolía el estómago. Cuando nos conocimos, en una cafetería de Lavapiés, parecía que todo lo que tocábamos se llenaba de energía. Me recibía en la puerta de casa con una sonrisa que podía salvarme cualquier día. Me abrazaba sin razón aparente, y me arrastraba a la cocina antes de que pudiera dejar la chaqueta, solo para probar una salsa que había hecho pensando en ti. Pero esas cosas no desaparecen de golpe. Se evaporan, como cuando el sol se esconde sin que te des cuenta, y de repente, estás sentado en plena oscuridad. Al principio fueron excusas sueltas. Estoy cansada, hoy no me apetece salir, mañana madrugo. Nada raro, pensé. Todos tenemos días así. El trabajo, las facturas, los recados. ¿Quién no llega molido a casa? Pero poco a poco, lo que antes era un paréntesis, se convirtió en una constante. Cada mañana me inclinaba para darle un beso antes de irme a trabajar, y ella giraba la cara para que mis labios tocaran solo su mejilla. Por la noche, al intentar abrazarla, me decía que estaba cómoda así. En los últimos 6 meses, creo que puedo contar con una mano las veces que ella tomó la iniciativa de acercarse a mí. No me quedé de brazos cruzados. Organicé cenas, la sorprendí con flores en la oficina. Reservé un fin de semana en una casa rural cerca de Ávila. Y aunque sonreía, daba las gracias y aceptaba. El muro seguía ahí. Lo notaba en la ausencia de esos gestos pequeños. La mano en mi pecho al pasar. Su risa cerca de mi oído. Su calor pegado al mío en el sofá. Todo eso se había esfumado. Y cuando la intimidad se apaga, empiezas a fijarte en otras cosas. En cómo por las noches, su mirada estaba más en la pantalla del móvil que en mí. En cómo llenaba de nuevo la copa de vino y se encerraba en el dormitorio con la excusa de leer un rato. En cómo su risa sonaba más libre cuando hablaba por teléfono con amigas, más ligera que en casa. No es dependencia, es otra cosa. Es sentir que dejas de ser importante para la persona que lo era todo para ti. El jueves pasado fue el día en que todo cambió. El trabajo había sido un desastre. Una entrega retrasada, un cliente molesto, mi jefe enviándome mensajes sobre plazos imposibles. Volví a casa tarde, con la espalda agarrotada de tantas horas de reuniones, pero con un pensamiento que me animaba: ver a Laura. Entré en el salón. Estaba en el sofá, con las piernas recogidas y el móvil en la mano, la tele encendida de fondo. Me miró apenas un segundo. «Hola», dijo rápido, y volvió a la pantalla. Dejé la mochila en el pasillo, me acerqué y aparté un mechón de su pelo con suavidad. Me incliné para darle un beso. Pero giró la cara, y mis labios tocaron apenas la comisura. Fue tan rápido y distante, que me recordó al saludo incómodo de un pariente que no ves en años. Sonreí, intentando suavizarlo. ¿Eso es todo?, bromeé en voz baja. No levantó la vista del teléfono, y en ese momento sentí que algo no encajaba. «No estoy de humor», murmuró Laura sin apartar la vista del móvil. Me quedé quieto. Solo era un beso. Respondí, intentando que sonara ligero. Soltó un suspiro, dejó el teléfono un instante y dijo: «Lo sé, pero no puedo. Estoy agotada, con la cabeza en 1000 cosas.
No era la primera vez que escuchaba esa excusa, pero esta vez sonó distinto. No había solo cansancio en su voz, había frialdad. Esa manera de hablar que indica que las necesidades del otro han dejado de tener importancia. La miré en silencio. Ella se movió en el sofá, incómoda, y volvió a concentrarse en la pantalla. Y así se cerró el momento. Sin pelea, sin explicaciones, sin un gesto que intentara arreglarlo. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No intenté salvar la situación con una broma ni con un roce en el hombro. Simplemente me detuve, porque entendí que yo era el único que seguía intentando acercarse, y que ella no tenía intención de hacer lo mismo. La gente piensa que el final de una relación llega con un portazo, un grito o un mensaje comprometedor. Para mí, fue ese instante silencioso, sentado en nuestro salón en Madrid. Ahí comprendí que estaba remando solo. Me acomodé en el otro extremo del sofá y fingí ver la tele, dejando que el silencio llenara la habitación. Quizá ella creyó que estaba enfadado. En realidad, estaba observando, pensando. Cuando uno sabe lo que vale, no ruega por lo que debería recibirse sin pedirlo. No se impone donde no le quieren. Y sobre todo, no sigue entregando su energía a alguien que la trata como si estorbara. Esa noche, en la cama, no busqué su calor. No esperé que se girara para abrazarme. Me quedé mirando el techo, aceptando la verdad. Laura ya había decidido que podía vivir sin mi cariño. Y yo empezaba a comprender que también podía vivir sin su indiferencia. Ese es el punto en el que un hombre deja de perseguir. El momento en que el silencio dice más que cualquier argumento. Y en ese silencio comenzó a tomar forma una idea. No era venganza ni represalia, era una decisión. El próximo movimiento sería mío, y no estaría pensado para que ella me mirase, sino para que yo volviera a mirarme a mí mismo. Al día siguiente, me levanté con una calma extraña. No era alivio, todavía no, pero sí la serenidad de quien ya ha decidido algo importante. Laura estaba en la cocina preparando café. No hubo buenos días, ni ¿cómo has dormido? Yo tampoco dije nada. Me serví una taza, añadí leche y me senté. Ella se movía a mi alrededor con la misma distancia que dos desconocidos que coinciden en un piso de alquiler. No forcé el diálogo. No me acerqué para besarla. La observé como quien ve una escena desde la última fila de un teatro. Presente, pero sin intervenir. No era un castigo. Era recuperar el espacio que llevaba demasiado tiempo entregando. Me había pasado meses, quizá años, persiguiendo migajas de afecto que ella repartía como si fueran un lujo. La única forma de romper esa dinámica era dejar de presentarme a una mesa en la que no había sitio para mí. Mientras conducía al trabajo, lo confirmé. No habría reproches ni discusiones para mendigar explicaciones. He visto a muchos hombres entrar así a una conversación pensando que marcan límites, y salir convencidos de que estaban equivocados por pedir respeto. Yo no. Mi plan sería distinto, sereno, calculado, irreversible. No necesitaría su aprobación ni su participación, porque a partir de ese momento, yo escribiría las reglas. Llevaba meses intentando de todo, organizar planes, proponer salidas, buscar conversaciones que nos acercaran, y nada parecía importarle. Laura había tomado su decisión, aunque no lo dijera en voz alta. Así que yo tomé la mía. No movería un solo dedo más por algo que ella ya había dejado marchar. El primer cambio fue de tiempo. Al volver del trabajo, dejé de entrar con prisa para verla o preguntarle qué hacía. Ahora llegaba, dejaba mis cosas y me iba directo a lo mío. A veces me encerraba en el trastero para reparar una vieja bicicleta. Otras salía a correr por el Retiro o simplemente me quedaba leyendo en mi despacho. No preguntaba si quería acompañarme, ni anunciaba lo que haría. Empecé a vivir con mi propio horario, no con el nuestro. Después vino la atención. Durante años, mi foco había estado siempre en ella por defecto. Escuchar sus quejas del trabajo, ayudarle con su portátil, aguantar interminables programas que no me interesaban. Dejé de hacerlo.
Si empezaban a hablar de lo mal que se llevaba con un compañero mientras yo leía, yo asentía sin apartar los ojos del libro. Si me preguntaba si quería otra maratón de reality shows, respondía con un «hoy no» y volvía a mi espacio. Luego ajusté las finanzas, aunque de manera más sutil. No compartíamos todas las cuentas, pero yo llevaba tiempo cubriendo gastos extras sin pensar. Cenas que ella proponía, su suscripción al gimnasio boutique, sus caprichos en peluquería. Dejé de ofrecerme. Si quería pedir comida, yo decía, esta noche cocino yo. Si hablaba de un spa, le respondía, disfrútalo, luego me cuentas. El mensaje no era de venganza, sino de equilibrio. Dejar de invertir en alguien que me daba lo mínimo. El último cambio fue el más importante. Volví a mí. Me apunté de nuevo al gimnasio, esta vez por las tardes. Llené mis fines de semana con cosas que me apetecían. Rutas de senderismo con amigos, cañas con compañeros, paseos por el rastro los domingos. No le pedía que viniera. Eran momentos solo míos. En la primera semana, el ambiente en casa cambió. Laura parecía incómoda. Lo veía en cómo esperaba un «hola, cariño», que no llegaba, o en la forma en que aparecía en el trastero, intentando iniciar una charla a la que yo respondía con cortesía, pero sin alargarme. La segunda semana empezó con pequeños gestos por su parte. Preguntarme qué quería cenar, proponer ver una película. Acepté algunas veces, pero mantuve mi distancia. No estaba haciendo frío, pero tampoco volvía al patrón anterior. Y ahí está la verdad. Cuando un hombre deja de perseguir, empieza a ver con nitidez. Me di cuenta de que buena parte de nuestro matrimonio dependía de mi energía. Yo rompía los silencios. Yo iniciaba el contacto. Yo evitaba que el hielo se quedara para siempre. La distancia siempre había estado ahí, solo que yo la llenaba para que no se notara. La disciplina no es lanzarse a exigir explicaciones en cuanto te sientes ignorado. La disciplina es esperar, mantenerte firme, no moverte hasta que lo hagas desde la certeza y no desde la rabia. Al final de la segunda semana, sabía con exactitud qué haría. No sería un espectáculo dramático. No habría gritos ni portazos. Sería limpio, tranquilo e irreversible. No tenía prisa. Le dejé que hiciera esos intentos por recuperar mi atención, porque me confirmaban algo vital. Había notado el cambio, y le incomodaba. No lo suficiente como para resolver el problema de fondo, pero sí como para querer la comodidad de antes. Y fue ahí cuando lo entendí. Mi atención había sido la verdadera moneda de este matrimonio. Ahora que ya no la recibía, empezaba a sentir el vacío. En la tercera semana, mi plan estaba cerrado. Para entonces ya lo tenía todo encaminado. Había separado mis finanzas, reforzado mi círculo de apoyo y repasado en mi cabeza, una y otra vez, cómo manejaría la conversación que pondría punto final a todo. En la cama, por las noches, notaba un ligero cambio en su comportamiento. A veces se giraba hacia mí, incluso llegaba a rozar su pie con el mío bajo las sábanas. Pero ya no me despertaba ninguna emoción. Había pasado ese punto sin retorno. No esperaba una revelación repentina por su parte, ni que de pronto comprendiera lo que tenía. Mi mirada ya estaba puesta en otra meta: dar el paso. No era una cuestión de venganza, era respeto propio. Cuando empezó la tercera semana, el plan ya no era un simple pensamiento, sino una lista concreta. Y cada tarea estaba hecha. Mis cuentas, independientes, mi agenda, llena de planes que no dependían de ella. Mi mente, clara, sin enfado ni nostalgia, solo con la certeza de lo que iba a hacer. No buscaba humillarla ni provocar una escena. Lo que quería transmitir no se dice con palabras. Si te apartas de una relación, no puedes esperar que la otra persona siga sosteniéndola sola. Ese jueves amaneció sin nada especial. Me levanté, me duché, me vestí, preparé mi desayuno, huevos, tostadas y café, sin preguntarle si quería algo. Ella estaba en la cocina, en bata, revisando el móvil, con una taza de café medio fría. Intercambiamos un «buenos días» automático, sin cruzarnos las miradas. Ese sería el día.
precisamente porque no había nada simbólico que lo hiciera especial. Antes de salir, abrí el cajón del pasillo y saqué un sobre. Dentro, una nota breve y un extracto bancario. La nota decía: Laura, llevo tiempo notando la falta de afecto y conexión. Dejé de insistir porque entendí que no debería pedir lo que se da de forma natural. He tomado decisiones para centrar mi tiempo, mi energía y mi dinero en lo que realmente importa. Javier. El extracto mostraba que la tarjeta compartida estaba cancelada y que las cuotas que antes cubría, suscripciones, gimnasio, peluquería, quedaban ahora a su cargo. Dejé el sobre la encimera, a plena vista, y me fui sin añadir nada más. Por la noche, al volver, la encontré de pie en medio del salón con el sobre abierto. Tenía la mandíbula tensa y los ojos cargados de brillo. ¿Qué significa esto?, preguntó. Dejé las llaves sobre la mesa con calma. Exactamente lo que lees. ¿Me cortas los gastos? ¿Es tu manera de castigarme?, dijo entre enfado e incredulidad. No es un castigo, respondí con voz serena. Es adaptarme a lo que hay. Si no quieres dar afecto ni conexión, lo respeto. Pero yo no voy a seguir invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero, como si todo siguiera igual. Dejó caer el sobre la mesa de centro. Esto es mezquino. Negué lentamente. Mezquino sería arrastrar la misma discusión durante meses o intentar que te sintieras culpable. Esto es cuidarme. Cruzó los brazos. ¿Y entonces qué? ¿Vas a alejarte hasta que no quede nada? La miré fijo. Hace tiempo que no queda nada, Laura. La diferencia es que yo ya he dejado de fingir lo contrario. Se quedó en silencio. Podía verla debatirse entre responder con rabia, negarlo, o aceptar que, en el fondo, lo que acababa de oír era la verdad. La verdad ya estaba servida entre nosotros, imposible de barrer debajo de la alfombra. Te estás equivocando, soltó Laura. No puedes cambiarlo todo así, sin consultarlo conmigo. Intenté hablar contigo muchas veces, le respondí, sereno. No querías escuchar, ahora actúo, y no necesito tu permiso para ajustar mi propia vida. A partir de ahí, la casa se llenó de ese silencio cargado que pesa más que cualquier grito. Ella empezó con pequeños golpes teatrales en la cocina, el móvil sonando más alto de lo normal, suspiros exagerados que buscaban provocarme. No mordí el anzuelo. Los días siguientes confirmaron que había notado el cambio. El viernes por la noche me propuso salir a cenar. Le dije que ya tenía planes con un amigo del gimnasio. El sábado me pidió cubrirle la cita de peluquería porque, según dijo, andaba justa de dinero. Le respondí que tendría que moverla hasta que pudiera pagársela. Su gesto se endureció. El domingo cambió de estrategia. Desayuno especial con tortitas, preguntas sobre mi semana, incluso una mano suave sobre mi brazo mientras tomábamos café. Fui correcto, pero no confundí ese gesto puntual con un cambio real. El lunes, tras la cena, decidió ir de frente. No eres el mismo de antes, dijo bloqueando el pasillo. Me apoyé en el marco de la puerta. Tú tampoco, contesté. Frunció el ceño. Antes te esforzabas más, te importaba. Yo recibía algo a cambio. Una relación funciona en dos direcciones, le dije sin elevar la voz. Si uno se queda parado, el otro termina por seguir su camino. Apretó la mandíbula. Entonces, ¿esto va de que solo quieres vivir a tu manera? Exactamente. Fue ahí cuando lo vi. Un brillo de nerviosismo escondido tras su rabia. No por perderme a mí, eso ya lo había hecho hacía tiempo, sino por perder la seguridad y la atención que siempre había tenido aseguradas. En las semanas siguientes, recorrió todas las fases posibles. Enfado. Eres un egoísta. Culpa. Si me quisieras, lucharías por esto en vez de alejarte. Recuerdos. ¿Te acuerdas de cuando nos quedábamos hablando hasta tarde? Lo echo de menos. Halagos. Te ves muy bien últimamente. ¿Has estado entrenando más? No me movió ninguna de esas tácticas.
No fui hiriente ni la traté con desprecio. Simplemente dejé de asumir un papel en el que cargaba solo con todo el peso. Cuando recuperas tu energía, descubres lo mucho que la habías estado regalando sin ser consciente. Ahora mis tardes eran tranquilas y mías. Mis fines de semana llenos de cosas que yo quería hacer. Mi cuenta corriente, más equilibrada. Dormía mejor, entrenaba más. Y eso a ella no se le escapaba. La irritaba. Hasta que, un mes después, su máscara se resquebrajó. Estábamos en la cocina. Dejó el teléfono sobre la encimera con un golpe seco. No me gusta en lo que te has convertido. Sonreí apenas. A mí sí. Me observó como si estuviera frente a un desconocido. Tal vez lo estaba. Porque el hombre que recordaba era el que insistía, el que buscaba puentes, el que aparecía aunque ella no lo hiciera. Ese hombre ya no estaba. En su lugar había alguien que había aprendido que el respeto no se pide, o se da sin condiciones, o no existe.